El gobierno radical de Zorrilla sería breve y se vería asediado por todos los frentes. Tuvo que afrontar las acciones violentas del carlismo, en guerra desde abril de 1872, y del republicanismo intransigente, que se levantó en armas en la ciudad de Ferrol. Sin embargo, el último clavo en el ataúd del gobierno sería el enfrentamiento de Zorrilla con el rey por el conflicto artillero. Zorrilla había nombrado jefe del cuerpo de artilleros a Baltasar Hidalgo, responsable de la matanza del cuartel de San Gil de 1866. El cuerpo se niega a aceptarlo como líder y los oficiales del cuerpo de artillería comienzan a dimitir en masa. Zorrilla se niega a aceptar este chantaje y promueve una ley en el Congreso para reorganizar el cuerpo de artillería. El rey avisa a Zorrilla de que se negará rotundamente a firmarla. Aún así, Zorrilla envía la ley a las Cortes y es aprobada. Esto obliga al rey a firmar la ley contra su voluntad, y 2 días después, harto de las amenazas a su familia y de su utilización por parte de los políticos, decide abdicar. En cuanto la noticia llega a la población, las calles de Madrid se llenan de republicanos pidiendo la proclamación de la República, llevando a España al caos. Los radicales, provenientes del progresismo, intentaron suspender las sesiones en las Cortes para evitar la proclamación de la República. Sin embargo, los radicales, de procedencia cimbria, ya se habían decantado por esta, tras el fracaso de la monarquía democrática, y se negaron a suspender la actividad de las Cortes. En la histórica sesión del 10 de febrero, que duró hasta la madrugada del día siguiente, radicales cimbrios y el PRDF suman sus votos para declarar la creación de la primera República Española y proclaman al republicano federal Estanislao Figueras presidente del Poder Ejecutivo, presidiendo un gobierno de coalición con los radicales. El Partido Radical pasó entonces a favorecer una república unitaria, es decir, centralizada. Cristino Martos, que había retomado el control del partido tras la caída de Zorrilla, buscó entonces acabar con la presidencia de Figueras y formar un gobierno exclusivamente radical. Para lograr esto, llevó a cabo un intento de golpe de Estado, ocupando con guardias civiles y soldados el Congreso de los Diputados. El PRDF respondió movilizando a los voluntarios de la República y, ante el inminente conflicto, Martos decide retractarse y abandona la intentona. Esto llevó a la formación del segundo gobierno de Figueras, compuesto exclusivamente por republicanos, que disuelve las Cortes y convoca elecciones a Cortes Constituyentes para el 10 de mayo de 1873, en las que de los 391 diputados se elegirían 383, debido a la ocupación carlista de los distritos de Aoiz, Baztán, Estella, Berga, Olot, Puigcerdá, Sort y Tremp, más los 18 diputados por Cuba y los 11 diputados por Puerto Rico. Los radicales intentaron evitar la suspensión de las Cortes por todos los medios, debido a su mayoría absoluta. Sin embargo, fracasaron en este empeño por el miedo a un levantamiento de los republicanos intransigentes. Llegado el día de las elecciones, tan solo se presentó una candidatura, la del Partido Republicano Democrático Federal, liderado por Francisco Pi y Margall. El resto de partidos políticos promovieron la abstención, los constitucionales y conservadores por considerar la proclamación de la República ilegal y los radicales por su enfrentamiento abierto con el PRDF. A pesar de esto, y al igual que pasó en las elecciones anteriores, varios militantes de estos partidos decidieron presentarse como independientes. Mientras tanto, los republicanos intransigentes decidieron abandonar el recibimiento y se sumaron a la candidatura del PRDF. Y los resultados fueron los siguientes. El Partido Republicano Democrático Federal gana, obviamente, y obtiene 346 diputados. A pesar de esta aparente victoria aplastante, la participación, cercana al 25%, supondría un duro golpe para el partido, ya que dejaba patente la falta de apoyo que tenía de los españoles. El resto del Congreso estuvo formado por independientes, 20 afiliados al Partido Radical, 7 al Partido Constitucional y a los conservadores, 3 seguidores de Alfonso de Borbón y un republicano unitario contrario al PRDF. El resto de independientes no estaban afiliados a ningún partido o movimiento político. El PRDF utilizaría su mayoría absoluta para nombrar al intransigente José María Orense como presidente del Congreso y al federal Estanislao Figueras como presidente del Poder Ejecutivo.